están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre la trilogía de Fear Street, una opinión sin spoilers de lo que me han parecido en general estas tres películas originales de Netflix, que por lo visto han dado mucho de qué hablar. Así que sin más preámbulos, comencemos. La trilogía de La Calle de Terror es una serie de películas de terror y slasher dirigida por Leigh Janiak, basada en la serie de libros de R.L. Stine del mismo nombre. Es una historia dividida en tres películas en tres épocas distintas. Tenemos la parte 1, que es en 1994, la parte 2, que es en 1978 y la parte 3, que es en 1666. Y por así decirlo, esta es una historia que se cuenta al revés. Es decir, la primera película es el acontecimiento más reciente y de ahí se van para atrás buscando darle una explicación a todo lo planteado. Y esta es la historia de Shadyside, un pequeño pueblo donde no dejan de ocurrir series de asesinatos y terribles acontecimientos. Es entonces que Dina y su grupo de amigos deciden investigar ¿qué es entonces lo que hay detrás de esta maldición que recayó en Shadyside años atrás? Verán, yo no soy la mayor fan del género de terror porque la verdad es que sí soy bien miedosa. Así que cuando me acerco a una película de terror, irónicamente lo que busco es esa sensación de adrenalina, de no saber qué esperar, esa sensación que solo las películas de terror pueden causar. Bajo este lente muy personal les puedo decir que las películas de Fear Street no generan ese terror que uno esperaría, la clase de miedo que te hace saltar del asiento o que no te deja dormir de noche. Sin embargo, Fear Street cuenta con varios de mis elementos favoritos del género: los asesinos seriales, locos, psicópatas y esas pequeñas tramas que sabes aluden a ser algo muchísimo más grande que se va construyendo poco a poco con tiempo y paciencia. Una de las grandes cosas a favor que tiene esta saga es que encuentra su personalidad en rendirle homenaje al cine de terror y clásicos slashers, al mismo tiempo que este y toda su ambientación se mueven tonos y referencias distintivas de la época que representan cada una de estas. Vámonos por orden. La primera película es la de 1994, que reparte todas las cartas sobre la mesa, la que fija cuáles son los parámetros con los que se va a mover esta trilogía y qué es lo que podemos esperar. Es esa clase de película que tal vez es la menos impactante de las tres, con una trama muy planita, muy ligera, y que al final del día se vuelve esa película que presenta toda la exposición de lo que va a pasar a continuación, y se nota porque a pesar de tener buenos momentos no va más allá como lo hacen las otras dos. Lo que sí hace esta película y la saga en general es que, a diferencia de otras películas de este estilo, es que sí escribe a estos personajes para que nos terminemos enamorando de ellos, o al menos conectando con ellos lo suficientemente para que nos llegue a interesar lo que les pase, porque no sé si les pasa lo mismo, pero con las típicas películas de terror de un grupo de amigos realmente no te importa quién muere primero y por qué. Y aquí la diferencia es que sí tenemos una construcción genuina de cada personaje que sí nos hace interesarnos por lo que les pasa, sobre todo con los protagonistas de esta primera película, porque hasta en un punto siento que les dan más peso a ellas y a sus sentimientos que a los demás personajes o a la demás trama, que siento que esto incluso es un sacrificio para esta película que le servirá a las dos siguientes, porque sí es un poco apresurada hasta el final el cómo se resuelven todas estas cosas y hacen que no se vea tal vez más que un escalón para las películas de 1978 y 1666. Y seguimos con la parte 2, 1978, la historia de las hermanas Berman en el campamento de verano Nightwick. Esta película bien podría ser la mejor de toda la saga por ser lo que es, donde es. La ambientación de un verano, un campamento y el terror invadiendo poco a poco hasta convertirse en una total pesadilla. En esta película podemos ir entendiendo muchísimo más de lo que es la mitología de Fear Street. Muchas dudas que probablemente nos habían quedado de la primera película se resuelven aquí y al mismo tiempo surgen otras.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pasó incluso años atrás que sigue siendo la raíz del problema? Si la primera película hace un buen trabajo en la construcción de los personajes, aquí lo hacen doblemente genial. La historia de Siggy y su hermana puede llegar a ser la historia más genuina con la que muchos podemos llegar a conectar y a entender, especialmente Siggy. Cómo parece que todos están en su contra, cómo a partir de sus ojos es que se va desarrollando esta historia y cómo en medio del terror ella encuentra la fortaleza que necesitaba para enfrentarse a sus miedos. Es muy bueno este viaje, todo se desarrolla en medio de cuevas llenas de oscuros secretos, bosques oscuros y las cabañas de los campistas, y eso se vuelve sumamente entretenido. Creo que con esta y con la de 1994 son con las que más tenemos oportunidad de recurrir a canciones y referencias a la cultura popular de esos años, y eso enriquece muchísimo más la experiencia. Hasta hay cierto aire familiar a Stranger Things, sobre todo en el centro comercial, que podría jurar que es el mismo de Stranger Things, pero no se confundan, son dos cosas completamente diferentes y lo hacen increíble. Tal vez una de las cosas más flojitas que tiene la segunda película es que se pueden llegar a enredar muchísimo en su propia trama, pero de ahí en fuera creo que es una experiencia bastante disfrutable. Y finalmente, la tercera parte, 1666. Es el final de todo, que irónicamente es donde vamos al origen de toda esta historia, donde se encontrarán las respuestas a toda esta maldición que veníamos viendo desde la primera película. Esta película me recordó mucho a The Witch, la bruja, por su ambientación de época. Me parece muy bien acertado todo el diseño de producción y creo que esta es la que más podría llegar a resaltar en este aspecto, y que al igual que la primera película es la relación de estas protagonistas la que hace que primero conectemos con ellas y que después de que lo hayamos hecho, ahora sí nos expliquen a lujo de detalle y de una forma muy interesante la respuesta a todo, tratando también así temas como la brujería o la satanización a todo lo que consideraban un pecado simplemente porque les era desconocido. Debo de admitir que sí es sorprendente la forma en cómo todas las piezas quedan embonadas, y descubrir la verdad de todo como espectador creo que es satisfactorio, sobre todo también porque durante todo este tiempo, durante todas estas 3 semanas que salieron las películas, te sentías uno más de los personajes tratando de entender el trasfondo de todo esto, porque realmente nadie tenía respuestas. Entonces llegar hasta este punto de la mano de los personajes es una experiencia bastante satisfactoria. Miren, les seré sincera, a pesar de que no considere que las películas son una obra maestra ni mucho menos, sí he de decir que son películas bien hechas, bien ejecutadas, que en lo personal sí siento que tienen por ahí uno que otro bajoncito, pero en general son buenas. Y sobre todo lo que tiene a su favor es su ambientación de épocas, lo que hace que refuerce su personalidad como producto de entretenimiento, homenajeando así a clásicos del género para las nuevas generaciones. Ahora, en lo personal les podría decir que no da miedo, pero sí tiene por ahí algunas escenas fuertes y son sensibles como a temas de sangre y de cabezas cortadas y así. Pero más allá de eso, yo más bien considero que es la clase de terror que se disfruta porque no es ni poco ni mucho. Es por ahí un sabor a gusto si como yo eres de los que no ven tantas películas de terror. Y por último, es importante decir que estas películas no son hechas nada más porque sí y ya, sino que aparte sí tienen un trasfondo muchísimo más allá de toda su mitología, y es que sí tienen mensaje, un mensaje acerca de no juzgar a los demás sin conocer su historia, y el de saber que todo lo que hacemos realmente sí tendrá una repercusión, sobre todo como dicen por ahí, no repetir los errores del pasado, sino más bien aprender de estos y corregirlos. Así que en conclusión podríamos decir que la trilogía de Fear Street se convierte en una propuesta original de Netflix para los adolescentes y adultos jóvenes que decidan darle una oportunidad a una historia de terror entretenida y con mucha personalidad, mientras se vuelven parte de la historia y resuelven todo este misterio de la maldición de Shadyside. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios si ya vieron estas películas, qué les parecieron, les gustaron, no les gustaron, cuál fue su favorita, y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales.
y nos vemos en el próximo video. Bye.